Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver acompañante terapéutico en pacientes en etapas terminales. Primeramente vamos a definir lo que es el duelo. El duelo es la relación natural ante la pérdida de una persona, de un animal, de un objeto o de algún evento significativo. Bien, se trata entonces de una reacción principalmente emocional y de la forma que la persona está sufriendo. ¿Sí? Cuando ese vínculo afectivo se rompe. Entonces, el término duelo puede aplicarse también a aquellos procesos psicológicos y psicosociales que se ponen en marcha ante cualquier tipo de pérdida. Puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser algún tipo de fracaso, como puede ser un fracaso escolar, un fracaso en el trabajo, las situaciones de abandono, como puede ser un divorcio, una separación, el rechazo de los padres, problemas familiares, problemas económicos, pérdida de empleo, cambios de domicilio, ¿sí? O también el diagnóstico de enfermedades graves. Entonces, se habla de proceso de duelo porque no solo es un proceso psicológico, perdón, sino que además de eso, de esos componentes emocionales, tienen componentes fisiológicos y también tiene componentes sociales. Entonces, la intensidad y la duración del proceso de duelo será proporcionales a la dimensión y al significado de esa pérdida. ¿Sí? A su vez, ¿qué sucede? Se transita por diversas etapas hasta lograr la total aceptación de la pérdida. Bien, entonces siempre se evoluciona directamente, sino que muchas veces suceden retrocesos o otras etapas que aparentemente fueron superadas, ¿sí? Entonces tenemos diferentes características en el duelo. Es un proceso normal, dinámico, depende también del reconocimiento social, es algo íntimo y es algo activo. ¿Por qué hablamos de que el duelo es un proceso? Porque tanto el dolor y el estado de la persona que sufre esos cambios a lo largo del día, de la evolución del tiempo, el duelo no es un estado, sino que el duelo es un proceso. Aunque normalmente es frecuente que la persona en duelo experimente sensaciones de que su mundo se ha detenido o no puede seguir adelante. ¿Por qué decimos que el duelo es normal? Porque todas las personas que experimentan este proceso ante una pérdida, sea la que fuera, aunque esas relaciones y la formación de afrontamiento va variando de un individuo a otro. ¿Por qué se dice que el duelo es dinámico? Porque donde no siempre uno se sentirá de la misma manera, ¿sí? A lo largo de ese proceso de duelo, serán normales que cambios de humor, sensación de bienestar. Entonces, por eso hablamos que es dinámico. ¿Por qué decimos que depende del reconocimiento social? Porque además de ser un proceso individual, también es un proceso colectivo, porque implica una pérdida. O sea, no afecta solamente a una persona, ¿sí? Cuando hablamos de que es íntimo,
es porque cada individuo experimenta ese duelo de una forma diferente, dependiendo de qué, de la personalidad, de su experiencia, de la relación con esa persona, animal, trabajo, ¿sí? Entonces es un proceso único y es individual. ¿Por qué decimos que es un proceso social? Porque normalmente la pérdida va acompañada de una serie de rituales, de actos sociales, como por ejemplo lo que son los funerales. ¿Bien? Y también decimos que es activo porque el doliente, la persona, debe participar de forma activa en qué? En esa recuperación para alcanzar a estar con éxito. ¿Sí? El duelo tiene diferentes tareas. ¿Sí? Hay autores que postulan que el duelo se produce una serie de cumplimientos de tareas mostrando el papel activo del doliente. ¿Sí? Entonces, este tipo de modelo habla de unas tareas que deberá realizar el doliente para adecuarse o adaptarse a esa pérdida. ¿Sí? Entonces, el duelo es un proceso que afecta a creencias y a identidades, ¿sí? Que debe reconstruirse mediante la realización de ciertas tareas. Como primera tarea tenemos la de aceptar la realidad de la pérdida. ¿Sí? La negación también de esta pérdida es común incluso cuando la muerte es esperada. Bien, entonces debemos aceptar la realidad, asumir que el difunto no va a volver y que el reencuentro es imposible. Entonces, cuando una persona se niega a creer la realidad de ese fallecimiento, queda atascada en esta tarea, lo cual impide avanzar en ese proceso del duelo. Entonces, la negación de la realidad puede que manifestarse mediante momificaciones, perdón, que quiere decir guardar las posiciones del difunto sin modificarlas, ¿sí? Preparadas para cuando éste regrese, por ejemplo. Luego tenemos la tarea número 2, que es elaborar el dolor de la pérdida. Entonces, toda pérdida de un ser querido lleva a un dolor para el sobreviviente o superviviente. ¿Bien? Entonces, este dolor, el suprimido o evitado, se prolonga que ese proceso de duelo, por lo que uno debe reconocer y resolver. Porque si esta tarea, digamos, no se realiza adecuadamente, puede que posteriormente necesite terapia para reconocer y afrontar lo que él mismo ha evitado. Entonces, en este caso, el abordaje sería más difícil que en el momento del fallecimiento. Además de eso, puede ser que la persona ya no tenga el mismo apoyo social que cuando se produjo esa pérdida. ¿Sí? Disculpen. Luego tenemos la tarea número 3, que sería adaptarse al mundo sin el fallecido. ¿Sí? En esta tarea, ¿qué incluye? Las adaptaciones externas. El doliente, en este caso, debería que adaptarse a un entorno en el que ya no está su ser querido.
Luego también están las adaptaciones internas. Las adaptaciones internas serían la identidad personal, ¿sí? Que también se ve afectada tras esa pérdida, y puede ser que el doliente se altere sus definiciones de sí mismo. Puede ser que se altere su autoestima, su autosuficiencia. Y también tenemos dentro de la tarea número 3 las adaptaciones espirituales, que ahí van los valores, las creencias, que también deben atravesar este proceso de adaptación, y el doliente buscará significado de su pérdida. Y por último, tenemos la tarea número 4, que es hallar una contención perdurable, o una conexión, mejor dicho, perdurable con el fallecido. ¿Sí? Con el fallecido, ¿en qué? A medida que uno se embarca en esa nueva vida. Bien, entonces el doliente no olvidará a su ser querido, bien, pero deberá continuar con su vida y hallar que un lugar adecuado para estar en su vida emocional y que le permita establecer nuevas relaciones. ¿Sí? Quizá esta tarea es mucho más difícil para algunas personas, pero cuando esta tarea no se realiza bien, el doliente en este caso se aferra al pasado, ¿sí? Entonces no puede establecer otras relaciones y su vida queda determinada en momentos de la pérdida. Bien, tenemos diferentes síntomas del duelo. Entonces, el duelo nos presenta una serie de síntomas que pueden variar, obviamente, de una persona a otra. Por ejemplo, las personas que han sufrido una pérdida son más susceptibles a contraer problemas de salud. Bien, entonces es frecuente que el doliente acuda a los servicios sanitarios en busca de soluciones para sus síntomas, que no son edificados como propios de la pérdida, y se realizan intervenciones que son innecesarias. Entonces es importante conocer ese proceso de duelo y sus síntomas para evitar que esto suceda. Los síntomas entonces pueden ser, como primero, síntomas cognitivos, como confusión, sentido de presencia, alucinaciones visuales o auditivas, incertidumbres, preocupaciones. Luego tenemos los síntomas emocionales, que ahí entraría la tristeza, el enfado, la culpa, el remordimiento, la soledad, la ansiedad, la fatiga, el desamparo. ¿Qué más? La inestabilidad, el alivio, ¿bien? Las añoranzas. Luego tenemos los síntomas conductuales, que puede suceder que tengan trastorno de sueño, trastorno de alimentación, soñar con lo que ha perdido, conductas distraídas, conductas de evitación, buscar al fallecido o llamarlo en voz alta, suspirar. ¿Qué más? Agitación, hiperactividad,
llorar, atesorar las pérdidas de las personas fallecidas. Otra cosa que entra acá adentro también son las visitas a lugares significativos, ¿sí? O llevar consigo mismo objetos que recuerden al difunto. Luego pasamos a los síntomas orgánicos, que ahí incluye opresión en el pecho, vacío en el estómago, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, esa sensación de despersonalización, la falta de aire, falta de energía, sequedad en la boca y también tenemos dificultad muscular. ¿Bien? Entonces, el duelo complicado no aparece en ningún manual de diagnóstico y estadístico con respecto a los trastornos mentales. Entonces, no hay un criterio estándar oficial para ese diagnóstico. ¿Bien? Pero el DSM-4 incluye el duelo en problemas adicionales que pueden ser objetos de atención clínica. Y ellos lo definen como la reacción ante la muerte de un ser querido. Bien, pero en la sección 3 de la DSM-4 indica a los diagnósticos que requieren mayor investigación, ¿sí? Y entonces proponen la posibilidad de crear una categoría de diagnóstico denominado trastornos por duelo complejo persistente. Y tiene diferentes criterios diagnósticos. Tenemos el criterio diagnóstico A, donde el individuo ha experimentado la muerte de un ser querido hace al menos 12 meses. ¿Sí? Luego tenemos el criterio B, que esto es desde el fallecimiento, la persona ha experimentado al menos uno de estos síntomas. Bien, de estos síntomas en forma intensa, en forma perturbadora, y otros casi diariamente. Bien, entonces estos síntomas pueden ser dolor intenso por la separación, preocupación por el difunto, anhelo por lo que se ha perdido y preocupaciones por las circunstancias del fallecimiento. Luego tenemos el criterio C, que ahí entraría el dolor de la pérdida. Entonces, desde el fallecimiento ha experimentado al menos 6 de estos síntomas diariamente, como aturdimiento, dificultades marcadas para aceptar la muerte, dificultad para recordar positivamente al fallecido, ¿qué más? Tristeza, ira, evitación excesiva de recordatorios del fallecido. Y también tenemos dentro del criterio C la interrupción de la identidad social. Y entran los síntomas como deseo de morir y unirse con el fallecido, dificultad para confiar en los demás, sentimientos de soledad, sentir que la vida carece de sentido. También puede ser sentimientos de confusión sobre la propia identidad y el rol de la vida, ¿sí?
y dificultades o evasiones para plantearse metas futuras. Luego de esto tenemos el criterio D. Entonces, acá entraría la alteración que afecta el funcionamiento de la persona, ¿sí? Provocando esos malestares clínicamente significativos o también deterioro social, ocupacional o de cualquier otro tipo. Perdón. Y también tenemos el criterio E, que es la reacción de duelo es desproporcionada en relación a las normas culturales, religiosas o adecuadas a la edad del doliente. Bien, entonces hay diferentes etapas de duelo. Tenemos un autor, Bowlby, que nombra 4 fases en este proceso de duelo, que sería la fase de entumecimiento o de shock, la fase de anhelo o búsqueda, la fase de desorganización y desesperanza y la fase de reorganización. La fase de entumecimiento o shock es la fase temprana de intensa desesperación, ¿bien? Que está cicatrizada por el aturdecimiento, la negación, la no aceptación, la cólera, ¿sí? Puede durar un momento o varios días y la persona que experimenta el duelo puede recaer en esta fase varias veces a lo largo de ese proceso de duelo. Bien, luego tenemos la fase de anhelo y búsqueda. En esta fase es un periodo de intensa añoranza y de búsqueda de esa persona fallecida. Bien, está caracterizada por inquietudes físicas, por pensamientos permanentes sobre el fallecido y puede durar varios meses o incluso años. Luego tenemos la fase de desorganización y desesperanza, donde acá la realidad de la pérdida comienza a establecerse, la sensación de sentirse arrasado por los acontecimientos es la dominante y la persona en duelo parece desarraigada, apática, indiferente. Bien, en esta fase de desorganización y desesperanza también suelen padecer insomnio, experimentar pérdida de peso, la sensación de que la vida ha perdido sentido. La persona en duelo revive continuamente los recuerdos del fallecido, pero también entra la aceptación de que los recuerdos no solo provocan una sensación de desconsuelo, ¿sí? O sea, esos recuerdos provocan esa sensación de desconsuelo. ¿Bien? Luego sigue la fase de reorganización, que obviamente es una etapa de reorganizar en la que comienza ¿qué? A disminuir los aspectos más dolorosos del duelo. Y el individuo comienza a experimentar esa sensación de reincorporarse a la vida. ¿Sí? La persona fallecida, la persona, el animal o quien fuera, se recuerda ahora con una sensación, digamos, combinada entre la alegría y la tristeza. ¿Sí? Entonces se internaliza la imagen
del fallecido. Bien. También tenemos diferentes tipos de duelo. Tenemos el duelo normal, el duelo bloqueado, el duelo complicado y el duelo patológico. ¿Sí? Con respecto al duelo normal, la familia en este caso elabora la pérdida y el proceso evoluciona normalmente en el tiempo. ¿Sí? Como lo dice la misma palabra, duelo normal. Luego tenemos el duelo bloqueado, que ocurre una negación de la realidad de esa pérdida. ¿Sí? Y hay una evitación de ese trabajo de duelo y un bloqueo emocional. ¿Sí? Ese bloqueo emocional se manifiesta a través de ¿qué? De conductas, de síntomas somáticos o mentales, de percepción ilusorias también. Luego tenemos el duelo complicado, que son síntomas o conductas de riesgo sostenida en el tiempo y de intensidad riesgosa para la salud, ¿sí? Que sería el que he descrito anteriormente por la DSM. Bien. Y por último tenemos lo que es el duelo patológico, que es la persistencia o intensidad de los síntomas que se han llevado a algunos o varios miembros de la familia a detener esa vida laboral, esa vida social, esa vida académica, ¿sí? Que uno como que queda estancado. Entonces, tenemos acá el acompañamiento, dijimos, a pacientes terminales. ¿Qué sucede? Freud, en este caso, decía que nadie cree, en su propia muerte. ¿Sí? Entonces, inconscientemente creemos ser inmortales. La muerte propia es imaginable e inverosímil. ¿Sí? Pero sin embargo, cada vez que un ser querido muere, un pedazo de nuestro propio yo desaparece con él. ¿Sí? Y la vida se empobrece, se pierde el interés. ¿Sí? Entonces, toda persona que desea trabajar con enfermos terminales debe hacer un largo proceso de ¿qué? De reflexión, aceptando nuestra naturaleza transitoria. No se trata, digamos, de una enfermedad, sino de recibir la muerte. ¿Bien? Entonces, el modo en que el paciente recibe esa enfermedad, que obviamente es de gran importancia, debemos nosotros ¿qué? Atender ese lenguaje simbólico no verbal de los pacientes, como por ejemplo un apretón de manos, un gesto con los ojos, ¿sí? Entonces, cuando el paciente no puede hablar ni escribir, podemos hablarles nosotros, además, obviamente, de mirarlos a los ojos. ¿Sí? Entonces, si nuestros ojos expresan temor, podemos acercarnos y preguntarle, si sus ojos, mejor dicho, expresan algún temor, podemos acercarnos y preguntarles si están asustados, ¿sí?
Por ejemplo, si parpadea o asiente con la cabeza, podemos sentarnos a su lado y preguntarle qué es lo que le da miedo. ¿Sí? Entonces, un enfermo, digamos, terminal, pasa por diferentes fases en esa lucha contra la enfermedad. ¿Sí? Al mismo tiempo, no todos siguen ese mismo proceso, pero generalmente se puede producir en el orden negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Bien, el, eh, el primer proceso, que es la negación, algunos ignoran la situación durante un tiempo y siguen normalmente con su actividad. Otros van de médico en médico esperando que le den un diagnóstico diferente, un diagnóstico no tan trágico. Luego tenemos otros que intentan ocultar la verdad a su familia. Bien, entonces en este momento de confirmación del diagnóstico es importante decirle la verdad al paciente respecto a la gravedad, ¿sí? Pero de forma inmediata también darle esperanza y hablarle de posibles tratamientos, ¿sí? Ante todo se debe ser sincero, pero sin necesidad de decir que es una enfermedad terminal. Bien, luego tenemos lo que es la ira, que en algún momento deberán enfrentar la realidad de lo que normalmente uno se responde: ¿por qué a mí? ¿Sí? Muchas personas se preguntan: ¿por qué me sucede a mí? Entonces, se le puede responder: no lo sé, pero también darle vuelta a la pregunta, como por ejemplo, ¿y por qué no? Entonces, en este caso, todos tenemos que hacerle frente a la muerte. A todos nos va a ocurrir antes o después. Y en realidad lo que el paciente quiere decir es: ¿por qué ahora? Entonces, se le debe ayudar a formular estas preguntas para que pueda expresar su angustia y sus preocupaciones. Entonces, nosotros debemos permitirle que se desahogue, ¿sí? Entonces, que pueda manifestar su ira. Luego tenemos lo que es la negación, que es la etapa en la que se necesita negociar. ¿En base a qué? A sus creencias o alguna fuerza superior que le alargue la vida o le ahorre sufrimiento. ¿Sí? Entonces, intentar poner en orden su vida y resolver sus asuntos pendientes antes de admitir lo que está sucediendo. Si el paciente quiere hablar del dolor, háblale del dolor. Si el paciente le dice que teme a la muerte, escúchalo con atención. Pregúntale qué le da miedo exactamente. ¿Sí? Si quiere preparar el funeral o expresar un último deseo, aunque falte tiempo para su partida, aún así, ayúdale a contactar, obviamente, con un abogado y a poner sus cosas en orden. Bien, eso es la negociación.
Con respecto a la depresión, primeramente se lamentará por lo que ha perdido y después perderá interés por el mundo exterior, ¿sí? Entonces hay que dejarlo llorar esa pena y se admite, el paciente se admite su situación, puede llegar a alcanzar la siguiente fase que es la aceptación. Bien, entonces, en la aceptación, en esta fase podrá el paciente, digamos, morir en paz y prepararse para despedirse del mundo. Entonces, acá en esta fase de aceptación es importante permitirle por última vez a sus amigos, familiares e hijos. Bien, si la familia y el paciente entonces ha alcanzado ese estado de aceptación, en algunos casos puede trasladarlos a su casa para que pueda morir en paz en su entorno familiar. Bien. Entonces, nosotros tenemos diferentes funciones como acompañante terapéutico en pacientes con etapas terminales. Primeramente, establecer un vínculo empático, ¿sí? Entonces, construir una adecuada relación con el paciente es el fundamento y el principio de todo, ¿sí? Entonces, con empatía, el profesional tratará de ¿qué? De sintonizar con las emociones del doliente. Además de eso, uno se lo hace ver a la otra persona. Después tenemos la escucha activa. ¿Sí? La escucha activa es atenta, centrada e intensa. Es una escucha del otro y de uno mismo. Es atenta porque el profesional está con sus 5 sentidos centrada o centrado porque vive en el aquí y en el ahora. ¿Bien? Es intensa porque nos escuchamos a nosotros mismos mientras estamos con el doliente. ¿Al qué? Al conectar con nuestras propias emociones y tomar conciencia de lo que nos dicen. ¿Bien? Luego tenemos que facilitar la comunicación, esperar, tener paciencia, efectuar esas preguntas abiertas, tener baja reactividad, miradas, silencios, ciertos ecos, ¿sí? Entonces ahí nosotros debemos ayudarle a identificar sus emociones. Luego tenemos que informar. ¿Informar qué? Acerca de ese proceso de duelo. Pero siempre volviendo a insistir que lo suyo es único y que tiene ese permiso para sentir lo que quiere cuando quiera. ¿Bien? Otra cosa es anticipar fechas y situaciones. ¿A qué hace referencia? Fechas como cumpleaños, navidades, fechas como aniversarios de muerte, ¿sí? Estas son especiales y actualizan el dolor. ¿Bien? Luego tenemos que ayudar en la toma de decisiones, solución de problemas y adquisiciones de habilidades. A veces la persona en duelo tiene un auténtico bloqueo cognitivo que está mezclado con miedo. Su mundo se le ha venido abajo. Entonces puede ser que sea extremadamente peligroso y difícil para él.
Bien. Otra cosa es permitir la narración repetitiva de la muerte. ¿Sí? Hablar de la muerte alivia, es catártico, purga, lava, abre emociones y además libera. También ordena y estructura los pensamientos. Entonces, hace de la muerte una parte de nosotros mismos y la normaliza. Bien. Prescribir tareas y rituales. Se debe, en este caso, prescribir tareas realistas, de fácil cumplimiento. ¿Sí? Para empezar, se puede prescribir salir todos los días a comprar, a pasear, a sacar el perro, por ejemplo. ¿Bien? Luego tenemos la otra, que es hablar de los sueños y de las presencias visuales, auditivas, táctiles. ¿Sí? Entonces acá los sueños están cargados de alegorias, ¿sí? Y presentan el mundo vivencial del doliente. Entonces, su abordaje importa o aporta información, mejor dicho, importante sobre su estado emocional. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las actitudes que el acompañante terapéutico debe tener cuando se acompaña a pacientes en etapas terminales? Tenemos que establecer vínculos con el paciente y con la familia, mantener esa empatía, ayudar a reducir ese impacto emocional, identificar emociones, hablar de ellas y buscar medios para que pueda canalizarlas. También ayudar a descubrir esas estrategias adaptativas. ¿Sí? Otra cosa es promover la conservación de roles, permitir un espacio para que los familiares puedan expresar sus sentimientos, explorar sobre los miedos y las ideas cercanas a la muerte, ¿sí? Ayudar al paciente y a la familia a resolver asuntos pendientes, ¿sí? También ayudar al paciente y a la familia a resolver asuntos emocionales pendientes. Y otra cosa no menos importante es respetar el sistema de creencias del paciente y de la familia y tratar de no interferir sobre ellos. Otras cuestiones para tener en cuenta son tener en cuenta que una experiencia de duelo rehabilita aquellos duelos no resueltos, ¿sí? Entonces debemos revisar estos aspectos en un espacio terapéutico, individual, de ser necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede suceder que la persona en duelo haya tenido otra pérdida anterior donde no resolvió ese duelo, entonces otro duelo conlleva a más síntomas y cosas. O sea, si vos no resolves el duelo, es imposible avanzar, ¿sí? Entonces, puede ser que necesite de un espacio terapéutico. Otra cosa es poder expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Rescatar que todo lo positivo en ese proceso de acompañamiento.
Bien. También otra cosa que es importante es devolverle al paciente de la familia nuestras experiencias como acompañante. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros efectuar que un cierre y nuestro propio duelo. ¿Bien? Otra cosa, cuando un paciente fallece, no solo nos enfrentamos a la pérdida del mismo, sino a las expectativas que teníamos frente o acerca de ese acompañamiento. Por ejemplo, las actividades que íbamos a realizar. ¿Bien? Otra cosa a tener en cuenta es que nuestra propia presencia y el tiempo que duró ese acompañamiento ayudó a mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia. ¿Sí? Entonces, también debemos efectuar un cierre con la institución, si es que el paciente estaba dentro de alguna institución, y también un cierre de la familia. ¿Sí? Entonces, si es necesario, acá podemos hacer un ritual de despedida, como por ejemplo puede ser escribirle una carta al paciente. Y lo que es recomendable también en este caso, aconsejable, es no tomar inmediatamente otro acompañamiento, ¿sí? Quizás necesitemos un tiempo para que nosotros podamos reponernos de esa pérdida. ¿Bien? Entonces, la familia, los familiares, a veces solo necesitan a alguien que les haga compañía en silencio. Otras veces, los familiares esperan amabilidad, ¿sí? Y otras veces, o en otras oportunidades, necesitan de nosotros ese asesoramiento sobre el pronóstico o esa información sobre lo que le van a hacer. ¿Sí? Entonces, en este caso, el mejor consuelo será agarrarle la mano y compartir nuestros sentimientos con ellos. Bien, otras veces en ocasiones, luego del fallecimiento de los pacientes, se debe continuar el contacto con los familiares. Si observamos que algunos de los familiares continúa con ese sentimiento que los paraliza. Bien, entonces en ese caso tendríamos que recomendarle que reciba ayuda profesional. Por eso mismo estamos viendo todo lo del duelo. Bien, entonces el acompañante terapéutico puede ser de gran ayuda en estos momentos finales. ¿Sí? Entonces, si logra comprender los conflictos de la familia en ese momento, podrá ayudar a ¿qué? A seleccionar a la persona que se sienta más capaz para estar junto al paciente que se está muriendo. ¿Sí? Entonces, tenemos recomendaciones para el acompañante terapéutico que trabaja con pacientes terminales. Primeramente, aceptar los propios temores y reflexionar acerca de esos mismos temores. Debemos generar espacios de desahogo y de contención. No debemos reprimir las emociones. Debemos también reconocer nuestras propias limitaciones.
¿sí? Otra recomendación es que no debemos comenzar con enfermos que posean nuestra misma edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vemos reflejados, ¿sí? Otra cosa que se recomienda es recordar a diario que nuestra vida no es eterna. ¿Bien? Otra cosa que se recomienda es visitar residencias de ancianos y hospitales. Tratar de hablar del tema con amigos, con familiares o con cualquiera aquella persona que uno se siente a gusto. Otra cosa que recomiendan es reflexionar sobre el sentido de la vida según nuestra inclinación religiosa. Y no trabajar exclusivamente en estos pacientes durante mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Para la próxima clase nos queda acompañamiento en pacientes oncológicos, que es todo cuidados paliativos, ¿qué más entraba ahí adentro? La calidad de vida. Y después vamos a ver que íbamos a ver familia. ¿A dónde está? Denme un segundo. Familia y acompañante terapéutico. ¿Sí? Así que muchas gracias por estar y les mando un saludo a todos. Nos estamos viendo la próxima clase. Recuerden que queda un examen más porque ustedes terminan este mes, ¿sí? Así que lo más probable que quede, para no hacerlo tan largo, que le haga un examen ahora la próxima semana, porque si no van a ser muchos temas juntos. Déjenme ver la fecha. Sí. La semana que viene le haga hacer un examen no muy largo y después uno cortito los últimos días del mes. ¿Sí? Así que les mando un saludo a todos y nos estamos viendo el próximo miércoles.